Iglesia, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas noches. Qué bendición poder tenerlos esta noche aquí en casa, ustedes allá en casa, nosotros aquí en la iglesia, en el templo. Es una bendición poder estar una vez más unidos, una vez más cada noche es de impulso. Ustedes saben que en las noches de impulso tocamos siempre temas que puedan impulsar nuestras vidas. Amén, podamos aprender más también de la palabra de Dios. Noches de impulso, ¿sí? También hacerles recordar, ya saben, que los días sábados están abiertos nuestros servicios de oración, ¿sí? Nuestro servicio de oración central. El sábado empezamos a las 7, terminamos a las 8. Así que, iglesia, hermano, eres bienvenido a orar con nosotros, a adorar a Dios, a poder tener un tiempo en la iglesia orando con toda la familia aquí en Emanuel. Amén. Así que te invito, son servicios que están abiertos presenciales los sábados 7 de la mañana y domingos a las 10 de la mañana. Así que gracias por unirte a nosotros, gracias por estar ahí esta noche. Bueno, como ustedes saben, amados hermanos, estamos siguiendo nuestra serie Su Voluntad. Hemos empezado esta serie este mes y continuaremos todo este trimestre hablando sobre lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, sobre cómo reconocerla, o cómo también poder llegar a conocer más de la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Entonces, la palabra de Dios hoy, el tema de hoy que vamos a hablar, lo he titulado permanecer, ¿sí? Ustedes ven, obviamente está no mal escrito, sino que hay un juego de palabras ahí, permanecer, ¿sí? Vamos a leer lo que dice 1 Juan 3:24. La palabra de Dios dice en 1 Juan 3:24: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. 1 Juan 3:24. Permanecer. El hecho de permanecer ya sea en cualquier lugar que implique el ser sociable, la sociabilidad, el tratar con personas, con jefes, la permanencia, ¿no? Implica aprender cosas, ¿verdad? Para poder guiarse, aprender políticas, ya sea en la empresa o en otro lugar. Siempre alineamientos que uno tiene que aprender para poder ser parte de. Amén. Hoy día estaba en el trabajo y llamo por teléfono y uso una frase que yo normalmente no uso, pero sí la usa mi jefa, pero yo la usé. No, como si ella estuviera hablando, ¿no? Pero ese es producto de lo que siempre me comunico, ¿no? Hablando por teléfono siempre. Entonces eso, siendo una persona que es amiga mía, pero también tengo el nivel del laboral, ¿no? O sea, en el trabajo, y eso hace de que algunas palabras se queden, ¿no? Por la comunicación, por la convivencia laboral que hay, ¿no? Pero hay algo que genera cambios más profundos en lo terrenal, en nuestras vidas, ¿no? Como es la convivencia cuando te casas, ¿no? Esa intimidad genera cambios en nuestras vidas. Cuanto más tiempo, hablando de mí, cuanto más tiempo llevo casado, más me hago uno con mi esposa. Cuanto más pasa el tiempo, más pasan los años, nos vamos haciendo uno cada día, ¿no? Yo voy conociendo mucho de ella y ella mucho de mí. De repente ella mucho más de mí que yo de ella, ¿no? Porque a veces los hombres se nos pasan muchas cosas por alto, a veces, ¿no? Y a las mujeres muy poco, ¿no? Es como que cada cosa que dices puede ser usada en tu contra. No, mentira. No, pero es como que logran captar mucho más de ti. Pero yo conozco también mucho de ella, mucho de lo que es su vida, mucho de lo que antes no conocía, y cada día que pasa voy conociendo más y más, ¿no? Tanto así, ella me conoce que ya falta poco que pueda leer mi mente. No llega tanto.
No, no llega tanto, ¿no? Pero el hecho de que ella sea psicóloga, bueno, va por ahí un poco, pero no, los psicólogos no leen la mente, ¿ok? Pero es como que pareciera, ¿no? Yo puedo tener una forma de ser y ella puede interpretarlo diciendo, pasa algo, y porque ya me conoce, ¿no? Porque sabe, quizás solamente una forma de mi rostro, veía, ¿qué está pasando, no? Y no es que yo me llegue a convertir en ella y ella se llegue a convertir en mí. No, porque siempre ella tendrá formas de ser, formas de caminar, formas de comportarse que son propias de ella, ¿no? Igual yo siempre tendré cosas mías que quizá nunca mi esposa las llegue a hacer o a imitar, quizá, ¿no? Porque es así, ¿no? Pero de lo que estoy seguro es que cada día vamos descubriendo más cosas que nos unen. Si bien es cierto hay cosas que nos diferencian, cada día yo voy conociendo más cosas que me unen más a ella. Pero ¿saben qué? Con Jesús es diferente, porque esas diferencias que pueden haber entre lo que yo creo, entre lo que yo pienso, entre Jesús, mi Padre, y yo, ¿no? Deben ser dejados de lado para que Él invada todo nuestro ser y hacernos uno con Él, totalmente. Que no haya diferencias, que vayamos madurando para estar a la estatura de Cristo, como dice la palabra de Dios, ¿no? Quise dividir la prédica hoy en tres puntos. Siempre las divido en 3 puntos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, yo siempre las divido, trato de dividirlas en 3 puntos, ¿sí? Para poder entender y poder comprender y no ser tan largo la meditación, ¿no? El primer punto, estar, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 14, 28 al 29? La palabra de Dios en Mateo 14, 28 al 29 dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Ustedes saben esa historia, la hemos hablado muchas veces cuando Pedro camina sobre las aguas, ¿no? Es harta conocida esa historia por nosotros, ¿no? Pero acá hay una enseñanza de las muchas enseñanzas que podemos sacar de este pasaje, de esta historia. Podemos nosotros hoy sacar alguna enseñanza, otra enseñanza más de este versículo, y es la seguridad que tenía Pedro, la seguridad que tenía Pedro en su maestro, en Jesús. Y sí, si bien es cierto, Pedro falló muchas veces, Pedro negó a Jesús, fue madurando en el camino, ¿no? Fue haciéndose más fuerte en Jesús, ¿no? Si ustedes siguen viendo y leyendo la historia en el libro de los Hechos, ustedes se pueden dar cuenta cómo va madurando Pedro, ¿no? De ese Pedro que corta la oreja de Malco, ¿no? O sea, leí por ahí, mientras hacía esta meditación, leí por ahí en un libro que el que escribía decía, ¿no? Yo creo que Pedro quería ir a cortarle la cabeza a Malco, decía, ¿no? Solamente que el Señor fue tan misericordioso que solamente dejó que le corte la oreja, ¿no? Pero yo creo que Pedro tenía esa ímpetu de defender a su maestro, ¿no? Después de haber estado con él en la transfiguración, ¿no? Entonces agarró y dijo, me lo bajo, ¿no? Pero no fue así. Pero bueno, hay muchas cosas que podemos sacar de Pedro, pero en esta oportunidad, ¿no? Lo interesante es de que Pedro confiaba en Jesús, estaba confiado en Jesús, ¿no? Tanto así que no le estaba importando lo que había a su alrededor, ¿no? Nada, no le estaba importando. Pedro decía, yo creo que Pedro decía, si yo estoy con Jesús, si estoy con Él, estoy seguro que
aunque haya aguas profundas, voy a caminar y voy a llegar a Él. Si estoy con Él, estoy seguro. Porque imagínate imagínate ese momento, ¿no? No había rocas, ¿no? No le dijo Pedro, si tú eres, si eres Jesús, si eres el Maestro, haz como Moisés y abre el mar aquí para que yo camine sobre seco. Hubiera sido interesante, ¿no? Pero Pedro confió en su Maestro tanto así que estaba seguro que no se iba a hundir o que algo iba a hacer Jesús para que él no se hunda. Algo iba a hacer el Maestro, pero él estaba con la mira en Jesús, ¿no? Porque dije, vaya, mándame que vaya a ti sobre el agua. Miren cómo Pedro estaba tan confiado en él, ¿no? No importaba, no le estaba importando lo que había a su alrededor, las circunstancias. Él decía, en ese momento, si estoy con Él, estoy seguro que puedo caminar sobre las aguas. Estoy seguro que puedo llegar ante ti, aunque haya aguas profundas. Si estoy con Jesús, voy a estar bien, estar con Jesús. Si estoy con Jesús, no voy a caminar en lo natural, sino en lo sobrenatural. Pedro sabía que si estaba con el Maestro, no era natural que él pueda caminar sobre las aguas. No era natural. No, físicamente no se puede. Pero Pedro sabía que eso que era antinatural, que no iba a poder pasar, no, en Cristo podía ser lo sobrenatural. No era natural, no, porque Pedro se iba a hundir, no, se iba a hundir. Entonces, si yo estoy con Jesús, voy a caminar no en lo natural, sino en lo sobrenatural. Pedro estaba ejerciendo eso y estaba caminando sobre las aguas. Entonces, si yo estoy con Jesús, estoy seguro estar con Él. ¿Qué dice Mateo 16, versículo 16 y 17? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Saben? Cuando estamos con Jesús, Dios pone palabras en nuestra boca. Acá no le dijo Jesús, wow, Pedro, qué inteligente que eres, me asombra tu sabiduría. No lo dijo. Y es algo interesante porque en un momento cuando vio, no recuerdo bien ahorita el capítulo, pero cuando le dicen a Jesús, tú solamente manda, di el mandato y habrá la sanidad. Y Jesús dijo, yo no he visto en Jerusalén esta fe, ¿no? Hablando de esa persona. Pero en este caso no le dijo, wow, en ninguna parte he visto tanta sabiduría. No dijo eso. No dijo eso de Pedro. Dijo, porque esto no te lo reveló ningún mortal. O sea, le dijo, esto no viene de ti, sino mi Padre que está en el cielo. Y era más que obvio, porque Pedro no era una persona estudiada, no era alguien que había sido, como el apóstol Pablo, educado a los pies de Gamaliel. O sea, no era un personaje erudito para que pueda salir de su boca estas palabras. O sea, cuando lo escuchaban hablar, simplemente decían, eso no es de él, sino de Dios. Y saben, el estar Pedro con Jesús hacía que estas palabras puedan salir de su boca. Dios pone palabras en nuestras bocas. Y saben, Dios pone palabras exactas para un consejo, para un momento determinado o para una magnífica declaración como la de Pedro. ¿Sí? Como la de Pedro. Pero tenemos que estar con Jesús. Tenemos que estar con el Maestro. Cuando estamos con Jesús, hermanos, escuchen esto, iglesia, cuando tú estás con Jesús, tu vida va a ser cambiada, tu vida va a ser usada. Va a ser cambiada para ser usada, para poder dar palabra a personas, para poder dar consejos.
Y quizá Jesús está al lado tuyo diciendo, ay, wow, eso no viene de ti, Abraham, eso viene de arriba, del Padre. O sea, imagínate eso, que las palabras que salgan de tu boca no sean tu sabiduría, sino sean palabras que vengan desde el cielo. Pero eso es porque simplemente se da porque estás con Él, con Jesús. Entonces es importante el estar. No perdamos eso. Estar. Pedro estaba con Jesús, ¿no? Ese arranque que tuvo de defender a su maestro era porque estuvo en ese momento en el Getsemaní, en ese momento de la transfiguración, y salió con ese ímpetu de querer defender a su maestro, aunque después se vieron cosas, pero cuando él se aparta, ¿no? Cuando él se aleja, pero cuando Pedro estaba con Jesús, él tenía declaraciones, él quería andar sobre el mar, sabía que si estaba con el maestro podía hacer cosas sobrenaturales, no lo dudaba. Conocer, importante, estar, conocer. Vamos a leer 1 Juan 3:24. Dice la palabra de Dios: el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Eso lo habíamos leído al principio, ¿verdad? Por el Espíritu que nos dio. 1 Juan 3:24, ya lo hemos leído. Hay solo una manera de permanecer en Dios. Solo hay una manera de permanecer en Él. ¿Cuál es? Lo dice su palabra: obedeciendo sus mandamientos. Yo me pertenezco a Dios si obedezco sus mandamientos. Es así. Es la forma en que yo puedo permanecer en Dios, obedeciendo sus mandamientos. Y saben, y esta seguridad nos las da su Espíritu Santo. Y lo dice su palabra, ¿no? ¿Y cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Entonces, y van a ver otros versículos de esto que habla que el Espíritu Santo habla a nuestro ser y nos hace reconocer que somos sus hijos, ¿no? Es su Santo Espíritu que nos fue dado por Él, nos da la seguridad de que Dios permanece en nosotros, que Dios permanece. O sea, que cada día no estamos dudando, ¿no? Dios estará conmigo. ¿Estará Dios conmigo? En algún momento de repente por circunstancias de la vida difíciles que puedes pasar, puede haber algo en ti decir: Dios, ¿estás conmigo realmente? Pero después dices: no, sí, Dios, tú estás conmigo. Pero no hay un temor de decir: Dios estará, no estará. No, porque su Espíritu nos habla y declara que sí, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Su Espíritu nos da la seguridad de que Dios permanece en nosotros. Entonces, aquel que no guarda los mandamientos de Dios, si el que guarda los mandamientos de Dios permanece en Él, el que no guarda, por lógica, no va a permanecer en Dios. No va a permanecer. Es por eso que cuando no estudiamos o cuando no vamos a la palabra de Dios, nuestra fe se mueve, se ve como dudamos, pasa algo y comenzamos a flaquear, comenzamos a como decir: ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué hago? Nos comenzamos a tambalear, ¿no? Es porque tenemos que guardar los mandamientos de Dios para que Él permanezca en nosotros, ¿no? Su palabra, su verdad permanezca en nosotros, ¿sí? Entonces, aquel que no guarda los mandamientos de Dios no tiene la confianza de que permanece en Jesús. El que no guarda los mandamientos, su palabra, no hay la confianza, no tiene esa confianza de que realmente permanece en Él. Esto implica también la no seguridad
de su Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no lo estamos buscando, porque no estamos guardando sus mandamientos, porque estamos siendo desobedientes a su palabra. Entonces es muy importante el guardar, el obedecer sus mandamientos, obedecer sus mandamientos. Entonces, amados, amada iglesia, hay algo que debemos saber, y es hasta lógico esto, que miren, escuchen esto, solo podemos obedecer lo que conocemos. Así de sencillo, así de sencillo. Solo podemos obedecer lo que conocemos. Es así. Si yo, yo no conozco las señales de tránsito, no manejo. No. El que maneja tiene que conocerlas, porque si no las conoce, no las va a obedecer. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasaría si a alguien que ahí más o menos aprendió a manejar le dan su licencia de conducir, pero realmente, que a veces pasa creo, ¿no? Pero realmente no conoce las reglas de tránsito? ¿Qué va a pasar? No conoce el por qué hay 2 líneas en la pista, el por qué hay unas líneas discontinuas, qué significa que hay una línea que sigue continua y al lado hay otras que están separadas. Que no lo conoce, no sabe qué significa tal señal. ¿Qué pasaría? Como no conoce, ¿qué va a hacer? Las va a desobedecer. ¿Y qué va a implicar eso? Una falta, ¿verdad? Una falta, va a fallar en lo que va a estar manejando. Entonces, no podemos obedecer lo que no conocemos. Entonces, si no conocemos los mandamientos de Dios, que es su palabra, simplemente no podemos obedecerle. Porque ¿cómo podemos obedecer lo que no conocemos? ¿Cómo podemos decir yo, Dios, te voy a obedecer si no conozco lo que Él me está mandando en su palabra? ¿Cómo? Entonces, hermanos, conocer la palabra de Dios da la luz para que guiemos correctamente nuestras vidas. Como dice el Salmo, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. O sea, es algo que va a guiar tu caminar. Entonces, conocer la palabra de Dios nos da la luz para que guiemos correctamente nuestras vidas. Y si así lo hacemos, habrá una gran seguridad en nosotros de que Dios permanece en nosotros, pero es necesario conocer de Dios, conocer su palabra. No podemos caminar por la vida cristiana sin conocer la palabra de Dios. No podemos, no lo podemos hacer. Es como que cualquier profesión, no puede un contador ejercer su profesión sin conocer un plan contable, ¿no? Sin conocer las NICs, sin conocer tantas cosas tributarias, porque no podría ejercerla, porque comenzaría a fallar y comenzaría a estar haciéndole un daño a alguna empresa por no conocer reglamentos y todo eso, ¿no? Entonces, o un ingeniero no podría poner su firma a un ingeniero civil, a una estructura, si no conoce de eso. No cualquiera lo puede hacer. Tiene que ser alguien que conozca para que pueda firmar un plano y decir sí, los cimientos son correctos, todo está bien, ¿no? Porque si lo hace sin saber bien todo, puede pasar una catástrofe en ese lugar. Entonces, hermanos, como cristianos no podemos caminar en la vida sin conocer la palabra de Dios. Ya saben, conocer la palabra de Dios. Eso es importante y quiero que lo tengamos muy presente. Como tercer punto, ser. ¿Cuál fue el primero? Estar. Segundo, conocer. Y el tercero, ser. Hermanos, cuando venimos a Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Somos nuevas criaturas.
Somos una nueva creación, ¿no? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no queda ahí, ¿verdad? No queda ahí. Es necesario ir creciendo en la fe. Es necesario. No podemos vivir una vida cristiana simplemente habiendo dicho en un momento yo conocí al Señor y transformó mi vida. Sí, es cierto, pero es necesario crecer en la fe, ¿no? Renovándonos día a día. La misma palabra de Dios lo dice, ¿no? Nuevas son cada mañana, ¿verdad? ¿No? Tenemos que renovarnos día a día. Si nuestro cuerpo naturalmente se renueva, ¿no? Se renueva porque mudamos de piel, no somos como las serpientes, no sería un poco feíto, pero sí mudamos de piel. Sí vamos, lo que se va cayendo un poco de piel, vamos perdiendo cabellos, ¿no? Algunos más que otros, pero vamos cambiando, ¿no? Entonces nos vamos renovando. Nuestro organismo, todo va renovándose. Todo lo que nosotros somos, todo este ser, este cuerpo, cada día se renueva para poder vivir. Entonces, nosotros no nos podemos quedar. Tenemos que también renovarnos día a día, tenemos que crecer. No podemos quedarnos como bebés en la fe. No se puede. Sería algo. Si lo vemos en lo natural, sería como algo atrofiado, ¿verdad? Ver a alguien que tenga mi edad, 39 años, pero que esté usando pañales y sea como un bebé grandote, se vería que tiene un problema, ¿no? Un problema que no logró que pueda crecer mentalmente, ¿no? Entonces, pero espiritualmente, hermanos, tenemos que crecer. Tenemos que crecer. ¿Qué dice Hebreos 5:14? ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales miren, escuchen esto, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. Y quizá en otros miércoles vamos a estar viendo este texto también, pero hoy también lo vamos a ver. ¿Saben? Vamos a llegar a la madurez mediante el poner en práctica constantemente la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Acá dice, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Vamos a poner nos maduramos cuando vamos poniendo constantemente en práctica la palabra de Dios en nuestras vidas. Y esto nos hace ser más sabios en nuestras decisiones. Más y más sabios. Todos las personas que practican predisgitación, esos que parecieran que te cambian la carta de un lugar a otro y tú no te das cuenta, no es que sean espíritus que los estén moviendo ni nada, simplemente son personas que han practicado la rapidez en sus manos que tú no puedes ver, ¿no? O hacen algo para que tú te distraigas y por otro lado están haciendo otras cosas que no te das cuenta, ¿no? De alguna forma lo hace, pero no te das cuenta que está cambiando las cartas, que está dando vuelta. Hay un video de un señor que hace unos cambios en las cartas y cada vez lo hace más lento y más lento, pero no te das cuenta cómo lo hace. Pero lo hace lento, lo voy a hacer más lento, lo voy a hacer más lento y nunca te das cuenta hasta que por ahí alguien vio cómo era el truco, ¿no? Pero si no, nadie se hubiera dado cuenta. Pero eso es que constante práctica y para todas las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Que tienen ejercitados los sentidos en discernir el bien y el mal por la constante práctica, los cuales por la práctica, ¿verdad? La constante práctica de la palabra de Dios en nuestras vidas.
¿no? Y eso nos va a llevar a ser más sabios y tomar mejores decisiones, porque vamos a saber discernir entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que debo elegir y qué es lo que no debo elegir? ¿Qué dice la palabra? El llegar a ser, no a hacer, sino a ser en Cristo implica la renovación de nuestra mente. ¿Sí? Eso va a implicar renovar nuestra mente. ¿Qué dice Romanos 12:2? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Saben? Es una cadena todo esto. Yo transformo mi vida cuando mi mente es renovada con la palabra de Dios. Entonces, al conocer su palabra, sabré cuál es su voluntad. Su voluntad es su palabra, la cual es buena, es agradable y es perfecta para Dios. Quizá no para nosotros lo podamos leer y digamos, wow, Señor, pero así es. Sí, pero es un poco fuerte. Mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Es una cadena. Lo vuelvo a repetir. Yo transformo mi vida cuando mi mente es renovada con la palabra de Dios. Entonces, al conocer su palabra, sabré cuál es su voluntad. Entonces, hermanos, debemos vivir seguros de quiénes somos en Cristo. De quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Saben? Somos llamados a ser hijos. No a parecer, sino a ser. Ahora podemos aparentar ser. Podemos aparentarlo. En el mundo actual que vivimos, hermanos, podemos aparentar ser hijos de Dios. Una bonita foto en Facebook, excelentes fotos en Instagram. Pues si se dan cuenta, en Instagram nadie sufre, ¿no? Un buen reel, un buen TikTok, y todos pueden pensar que soy un hijo de Dios. Pero puede ser que seas, pero más allá de eso, no está solamente tratar de parecer, que otros vean, sino serlo de verdad. Porque cuando somos realmente hijos de Dios, comenzaremos a creer como creyó Pedro y caminaremos sobre el mar. Vamos a comenzar a hablar palabra de Dios. Ahí te das cuenta cuando eres hijo de Dios, por las decisiones que tomas, por lo que sale de tu boca, por la forma en que tratas, por la forma en que respondes. Ahí te das cuenta y nos damos cuenta cuánto estamos siendo hijos de Dios o pareciendo nada más hijos de Dios. Entonces, hermanos, que nuestra vida sea un continuo estar con Dios, estar en su presencia, lo que genera en nosotros un deseo de conocer más y más de Él, y que ese conocimiento renueve toda nuestra vida y dejemos de lado al viejo hombre y seamos verdaderos hijos de Dios, que está en su naturaleza hacer la voluntad de su Padre Celestial. El Hijo de Dios, cuando va creciendo, madurando, va haciéndose en sí, en Él, el hecho de siempre hacer su voluntad. Cuando maduramos, vamos a elegir siempre hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, maduremos en el Señor, estemos con Él, conozcamos más de Él y realmente seamos sus hijos. Amén. Así que, amada iglesia, permanecer en el Señor.
permanezcamos en Él, seamos como el Señor, como esa canción que dice: yo quiero ser más como tú, porque así como Él es más que todo. No hay nada que se compare a Él. Yo quiero ser más como tú. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta noche. Gracias por tu palabra, Dios. Tú eres bueno. Queremos siempre hacer tu voluntad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a siempre ver, Padre, tu palabra en mi vida. En el nombre de Jesús. Y ahí te pido, hermano, en tu casa que ores y que te pongas delante de Él y digas: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser tu hijo, quiero conocer más de ti, quiero conocerte de verdad. Oh Dios, quiero buscarte más, quiero renovarme cada día más y más, Señor, y vivir lo que tú tienes para mí, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. En el nombre de Jesús, amén y amén.